Muy bien, vamos a continuar. Tenemos ejercicios de la parábola que estábamos viendo. Recapitulemos. El ejercicio número uno era que encontráramos la ecuación de la parábola que pasa por el origen y el punto 2,4. Al no saber qué tipo de parábola era, si abría hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo, tuvimos que haber utilizado las dos. ¿Cuáles dos? Las que sabíamos que tienen centro en el origen. Entonces utilizamos tanto la de y como la de x. De este lado la de y y de este lado la de x. Aparte de eso, otra de las cuestiones que podemos realizar, hacer, ver o entender es de que nos está dando un punto. Entonces, obviamente, lo podemos sustituir en las coordenadas x, y para poder determinar cuánto vale nuestra p. En este caso, nos dio que 4 al cuadrado era 16, dividido entre 2, pues nos dio 8, y sabemos que 4p es 8. Al sustituirlo, sabemos que tenemos que siempre despejar para la variable que es lineal, en este caso, la x. Y al despejarlo nos quedó esta ecuación, donde x es igual a y al cuadrado partido 8. De igual forma, aquí tenemos el otro punto, donde cabal tenemos x al cuadrado es igual a 4py, que es justamente a esta. Entonces venimos y la desglosamos y nos da que 4p es igual a 1. En este caso no es necesario despejarla porque 1 multiplicado por lo que sea es lo que sea. Entonces nos pasamos al segundo ejercicio. Dice, encuentra la ecuación de la parábola que tiene un foco en 2,4 y un vértice en 2,0. Entonces, lo primero que hicimos fue graficarlo para saber más o menos en dónde era que estaban los dos puntos y determinar así, como siempre donde esté el foco es a donde abre la parábola, determinamos qué tipo de función es la que vamos a encontrar. Al ser una desplazada, porque no está en el foco, perdón, el vértice en el origen, entonces sabemos de que tenemos que utilizar obviamente una de x al cuadrado, porque abre hacia el eje y. Si hubiera abierto hacia el eje x, hubiéramos tenido que utilizar una y al cuadrado. En este caso utilizamos una x al cuadrado. Venimos y pudimos ponerlo justamente ya acá, pero ya con su vértice. En x es 2, en y es 0, por eso es que no está. Entonces nos dimos cuenta de otra cosa. Necesitábamos determinar la distancia que existía, es decir, el valor de P. Para encontrar el valor de P sabíamos que es la distancia entre el vértice y el foco. Entonces, lo que hicimos fue ponerlo en la ecuación de la distancia y nos dio que tenía un valor de 4. Al tener un valor de 4, sabemos de que teníamos que P era 4 y 4 por 4 es 16. Al despejarla nos queda justamente esta ecuación de acá. Bueno, continuando con la metodología, tenemos de que podemos encontrar una función de la parábola que tiene un foco en 5,3 y una directriz en x es igual a menos 1. Entonces podemos continuar. Para continuar, lo primero que deberíamos de hacer es, me dice que la ecuación tiene un foco en 5,3 y una directriz en menos 1. Ah, bueno. Me dice que tiene una directriz en x es igual a menos 1. Entonces aquí entra un poquito nuestra lógica. Y nosotros al dibujar un plano cartesiano nos damos cuenta de dos cosas. Una, de que si x es igual a menos 1, ¿qué me están dando? Una recta de esta forma. Le vamos a cambiar de color solo por el hecho de que lo podamos ejemplificar bien. Si me dicen x es igual a menos 1, es una recta así. Pero si me hubieran dicho y es igual a 3, o un ejemplo, esa recta es horizontal. Pero al decirme x es igual a menos 1, es decir, ahí estoy en x es igual a menos 1 en x, y tiro la recta. Entonces, ¿qué quiere decir? De que de ahí por sí la directriz me está diciendo hacia dónde abre la parábola. En este caso me está diciendo que abre justamente hacia este punto de acá, que abre justamente para acá. Indiferentemente de donde yo lo vea, el foco me dice que está en 5,3. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, 5,3. Entonces 5,3, el foco está como por acá. Y si el foco está como por ahí, yo ya sé de que si el foco está acá, obviamente la parábola está más o menos así. No sabemos el dato del vértice, solo sabemos algo del vértice, que debería estar justamente a la mitad. El vértice y el foco. ¿Por qué a la mitad? Recordemos acá, del vértice al foco hay una distancia P
y del vértice a la directriz está la misma distancia P. Por lo tanto, este se encuentra situado justo en la mitad. Ya sabemos algo del centro, o algo del, perdón, algo del vértice. Lo primero que sabemos acerca del vértice es de que si esta es una coordenada 5,3 y esta es una coordenada x es igual a -1, hay algo que sabemos de que está en esta misma dirección, es decir, no se mueve en y, sino que está justamente alineado con el centro. Y si está alineado con el centro, nosotros venimos y decimos, bueno, esto de acá, este puntito de acá, ya conozco uno de los datos, es decir, nunca se mueve en y. Es decir, no sé qué coordenada x sea, pero ya sé que coordenada en y va a ser 3, porque esa de ahí nunca se movió. Es decir, ya conozco una parte de la ecuación, en este caso el vértice. ¿Cómo conozco el lado de x? Bueno, ¿cuánta distancia existirá entre 5 a -1? ¿Lo podemos pensar? Claro que sí. Entre 5 y -1, ¿cuánta distancia hay? Lo podemos hacer al igual que trabajamos esto de acá. 6. No. Exacto, así es, Javi. Son 6. Miremos, si lo hubiera hecho sería -1 menos el valor de 5. En efecto, tendríamos la raíz de -5 menos 1 son -6 elevado al cuadrado, son de 36. Y por lo tanto, en efecto, como dijo Javi, es de 6. Se puede notar porque de -1 a 5 hay 6. Si la distancia es 6, me puedo mover de acá, de este de acá. ¿Cuánto me tendría que mover para el vértice? ¿Cuánto me tendría que mover para el vértice? 6. O sea, del centro, del Del, foco para el a la vértice. línea, a la línea negra, a la línea roja, hay 6. Exacto. Y de, ¿Y del centro? ¿Sí? ay, Ajá, y del centro al vértice, ¿cuánto habría? ay, 4. Recordemos algo. Perdón. Recordemos algo que recordemos de que la distancia que encontramos, como dijo Javi, es del foco hasta la directriz. ¿Eso cuánto es para mí? 2p. ¿Cómo sé que vale 2p? Miren, tengo una p más otra p, son 2p. Esa distancia es la de 6. Entonces, por ende, la distancia p, es decir, la distancia que existe del foco al vértice, ¿de cuánto sería? De 3. Exacto. ¿Por qué? Porque al despejar de acá, nosotros podemos observar de que en realidad estamos hablando de un valor de 3. Entonces, si de aquí para acá existe un valor de 3, es tan fácil como quitarle 5, perdón, a ese 5 quitarle 3. Entonces, ¿qué coordenada vendría siendo la de mi centro? Solo una duda, ¿por qué? ¿De dónde sacó el 2B? O así es siempre. Bueno, este 2p ¿de dónde lo saqué? Es por la distancia que estamos manejando. La distancia que estamos manejando es desde acá hasta la línea. Entonces, esa distancia para mí, ¿cuánto es? 2. Es Ajá, 2P, porque de la línea al centro hay solo una P. exacto. Entonces, esa distancia, recordemos que esta solo es fórmula de distancia. Esa distancia para mí, ¿cuánto vale? 2p. ¿Se entendió? Sí. Ajá. Sí, Excelente. no, pues, Entonces, si se entendió cabal, ya sabemos de que la distancia que existe desde el foco hacia un vértice o desde el vértice hacia la directriz va a ser de 3. Aparte de eso, necesitamos saber otra cosa. ¿Cuál será esa otra cosa? Bueno, nosotros entonces venimos y decimos, bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo? Encuentra la ecuación de la parábola que tenía un foco en 5,3 y una directriz en x es igual a -1. Ahora ya conozco el vértice, que es de 2,3. Entonces, está facilísimo, pienso yo. ¿Por qué? Porque ya solo es cosa de meterla. Miren hacia dónde se está yendo. Hacia el lado que
¿Hacia dónde está abriendo? Hacia X. Quiere decir que la que tengo que utilizar es la forma de Y. Es decir, esta de acá. Veamos a la hora de utilizarla. El centro se encontraría en, perdón, el vértice se encuentra en 2,3, quiere decir que en Y es 3 y en H es 2. Ahí lo tenemos. P, ¿cuánto me dice que vale? ¿Vale cuánto? 3. Entonces, P lo sustituimos por 3 y obviamente ya lo podemos operar. Veamos, justamente acá. 4 por 3 ya sabemos que son ¿cuánto? 12. Y si se dan cuenta, lo podemos operar, pero voy a mover un poquito la pantalla. Ahí estamos para que me dé ese chance. Vamos a venir y vamos a decir 12 por X son 12X. Menos 12 por 2 son 24. Entonces, ¿a quién tengo que dejar solita? A la X. Entonces, iríamos. ¿Cómo terminaría? Y menos 3 eso elevado al cuadrado, miremos el menos 24, pasa al otro lado y se convierte en, pues, más 24. Y obviamente aquí vengo y puedo decir, bueno, aquí todo se está dividiendo, ¿va? ¿Y dentro de qué se está dividiendo? Dentro de 12. Y en efecto, el 24 ya lo pasamos, el 12 también. Y ya solo me quedó que X es igual a. Y aquí tengo una fórmula que es una fórmula que a mí me ayuda bastante a la hora de poder graficarlo. Pero realmente les soy honesto, con esta fórmula basta, con la que tengo justamente aquí. La voy a dejar marcadita, ahí está. Con esta fórmula basta, con esta fórmula yo puedo graficar, puedo hacerlo todo, pero la mayoría de personas dice que necesita esta, yo no le veo mucho el sentido. Realmente esta es la óptima, la que deberíamos de poder utilizar. Bueno, sigamos. Y nos toca hacer exactamente la última. Aquí la tenemos. Dice, encuentra la ecuación particular de la parábola tal. Bueno, primero lo primero, ubiquémonos en la parábola. Aquí la vamos a tener, solo déjenme. Aquí está. Ahí estamos. Aquí la tenemos. Y lo primero que debemos de hacer es separar X, Y y obviamente el separarlo me refiero a simplemente separarlo. El 5, todo lo que sean números lo voy a mandar siempre del otro lado. Ahí lo tengo. Bien. ¿Qué es lo que continúo haciendo? Hay dos cosas que puedo hacer realmente. Miren, yo puedo decir, bueno, puedo factorizar el valor de 5 entre estos dos. Es decir, pienso que X está separado de Y, como que si no existiera Y. Entonces ahí digo, bueno, la regla de oro en la matemática me dice que si puedo factorizar, pues que factorice. Entonces, obviamente, vamos a factorizar, ¿sí? Y para factorizarlo está sencillo, porque terminaría siendo así. Miren, factor común. Para factor común está bastante práctico y bastante fácil. Porque me dejó este en función de X y me dejó esto en función de 5X. Ahí ya lo tenemos. Media vez yo tenga esto así, puedo practicar lo que es completación de cuadrados. Para aquellos que no se recuerdan de la completación de cuadrados, vamos a poner aquí el análisis. Es cuando ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Bueno, la completación de cuadrados actúa para yo buscar un trinomio cuadrado perfecto, es decir, un tercer caso de factorización. Es una de las formas para resolver, obviamente, lo que son cuadráticas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Miren, este valor de c, cuando hago completación de cuadrados, normalmente no existe. Tiene que tener una sola regla para poder hacer completación de cuadrados, de que el valor de a debe de ser igual siempre a 1. Y el valor de a siempre debe de ser 1. En pocas palabras, la ecuación que yo debo de utilizar como para completar cuadrados simplemente tendría que estar así siempre. Así, siempre con ax. Aquí ya lo cumple, miren, gracias a esa factorización. Y ahora la fórmula para la cual me va a decir que el valor de c que yo necesito es ni más ni menos que
poner b dividido dentro de 2 y este elevado al cuadrado. Y esto lo va a volver un trinomio cuadrado perfecto siempre. Miremos si es cierto, si funcionara. Miremos, b dividido dentro de 2 elevado al cuadrado. En este caso b tiene el valor de 5. 5 dividido dentro de 2, 5 medios. Elevado al cuadrado, 25 cuartos. Entonces, en teoría, me está diciendo que esto de acá... aquí estamos. Ahí está. Me está diciendo que justamente esto de acá... o sea, pero ahí como lo agregó de este lado, lo tiene que agregar del otro lado, ¿verdad? Excelente, Javi. Así es. Como lo agrego de un lado, lo agrego del otro lado. Así tal cual como dijo Javi. Ahora la pregunta, ¿aquí agrego 25 cuartos o no? ¿O es otro número? Yo digo que sí es 25 cuartos. En realidad voy a agregar 125 cuartos. Pregunta, ¿por qué? Miremos, ubiquémonos en el lado izquierdo de la ecuación. Cuando me ubico del lado izquierdo de la ecuación, yo vengo y yo digo, bueno, este 5 que está aquí, ¿qué le está haciendo este 25 cuartos? Lo está multiplicando. Exacto, entonces cuando yo diga 5 por 25, ¿cuánto me va a quedar? 125. Exacto, entonces del lado izquierdo yo tengo en realidad ¿cuánto? 125 cuartos. Entonces eso es lo que le tengo que agregar del lado derecho. ¿Se entiende? Sí, 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 profe. Excelente. Entonces, sigámoslo trabajando. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Miremos esto. Yo aquí vengo y yo digo, bueno, esto será un trinomio cuadrado perfecto. Veamos si cumple. La raíz cuadrada perfecta del primero sería x. La raíz cuadrada perfecta del segundo sería 5 medios. Ay, Dios. Sabía que estaba mal puesta, pero no sabía qué tanto. Y vamos a copiarla desde cero. Sería 5, abro paréntesis. Sería la raíz cuadrada perfecta del primero, 5. La raíz cuadrada perfecta del... Más por más da más. La raíz cuadrada perfecta de 25 cuartos son 5 medios. Y esto elevado al cuadrado. Ahí lo tenemos. Más teníamos el valor de y, que lo podemos seguir teniendo. Miren, el valor de y ahí está. Esto es igual a ¿qué cosa? Miren, a menos 5 más 125 cuartos. ¿Ah? Ahí lo tenemos. Veamos si es cierto que cumple. Solo voy a hacer esto un poquito más pequeño por gajes del destino. Y esto de aquí, que es una pequeña explicación, también lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar realmente? De que esto que es de aquí de x más 5 medios, lo que vamos a hacer es bastante práctico. Lo vamos a comprobar. X por 5 medios por 2 me debería dar 5. Y 5 medios por 2, 5. Por x, 5x. Sí me da el término en medio. Para que se den cuenta que la completación de cuadrados siempre nos funciona. Entonces, ahora solo trabajemos tal vez este pedazo de acá que yo digo que lo podemos trabajar de una sola vez. Y sería... acá, miren, le puedo agregar 4 dividido 4, quiere decir que sería menos 20 más 125 sería 105 cuartos. Pregunta, ¿estoy viendo correcto? De esta resta. Sí. Excelente. Bien. Veamos cómo me tiene que quedar la ecuación particular. Recordemos que la ecuación particular son estas de acá, tanto de origen como las desplazadas. En este caso tenemos las desplazadas. Aquí tenemos como cuadrático al x al cuadrado. Entonces ya sabemos que la que vamos a tener que llegar es a esta de acá. La voy a copiar solo por fines propios y la vamos a pegar justamente de este lado. Aquí la tenemos, miren. Ya sabemos que a esta ecuación vamos a tener que llegar. Si se han dado cuenta, x menos h elevado al cuadrado está solito.
pues lo vamos a dejar solito. Y del otro lado aquí tenemos a y menos k. Entonces vamos a hacerlo. Primero lo primero, pasemos a y del otro lado. Al pasar a y del otro lado, venimos y obviamente es facilísimo, ¿va? Sería que menos y, ¿va? Es más, lo voy a dejar de primero para que vean cómo se va a transformar. Ahí lo tengo, miren. Estaba sumando, pasó al otro lado a restar. ¿Qué otra cosa necesito? Miren, aquí está más fácil. ¿Por qué? Porque y aquí tiene que estar acompañado siempre de 1. Miren acá, nunca tiene un número delante, jamás tiene un número delante. Y cuando normalmente las cosas tienen un número delante, a nosotros nos aparecen como que con A o con B o algo por el estilo. Pero en este caso, no tiene un número delante. Y normalmente la y siempre es positiva y la x siempre es positiva. ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a factorizar el signo negativo. ¿En qué es eso? Bueno, vamos a ponerle un signo menos y vamos a abrir un paréntesis. Y lo vamos a cerrar. Ahí ya lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? A lo que era negativo pasa a ser positivo y lo que era positivo pasa a ser negativo. Ahí yo le factoricé el signo negativo. Veamos si modifiqué en algo la ecuación. Menos por más me dio menos. Está como menos. Y menos por menos me va a dar más. Y estaba como más. Y para fines propios, tal vez vamos a dejar esta de este lado así. Y vamos a seguirla trabajando. Solo para que a ustedes se les quede en la imagen que yo les voy a pasar. Entonces, ahora sí, le vamos a factorizar el signo menos para que miren específicamente lo que pasó. Este menos se volvió más y este más se volvió menos. Entonces, ahora sí, este 5 está multiplicando. ¿Qué pasa al otro lado a dividir? Bueno, ¿qué pasa al otro lado a dividir? Cuando pasa al otro lado a dividir, miren, se puede colocar de dos formas. Este 5 viene aquí y yo puedo decir, bueno, todo esto entonces está dividido dentro de 5. Parece lo lógico, ¿ah? Pero mucho ojo. Cuando digo que pasa a dividir, también puedo hacer esto. Miren, que esté valuado sobre... solo voy a poner un signo que después le voy a quitar. Sobre un quinto. ¿Sí? Miren, es exactamente lo mismo. ¿Por qué es exactamente lo mismo? El 5 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, es lo mismo que decir un quinto. Me interesa tenerlo a la par. ¿Por qué? Porque 4p justamente se sitúa a la par. ¿Ya se dieron cuenta? 4p realmente está justamente aquí a la par. ¿Lo puedo tener abajo? ¿Lo puedo subir? Claro que sí. Eso es indiferente. Y miren qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho así normal. Si este 5 hubiera estado multiplicando y justamente acá vengo yo y digo, bueno, pasémoslo a dividir. Miren, bastaba con a este ponerle el 1 de denominador. Y sabemos que cuando tengo fracciones, también cuando pasan del otro lado pasan a ¿qué? A cambiarse de lugar. Es decir, cuando divido puedo pasar a multiplicar, pero el 1 pasa como numerador y el 5 como denominador y termina siendo justamente lo de acá. Es decir, es Yo exactamente... ¿Sí? ¿Sí, Javi? aquí arriba donde le agrego un signo negativo para cambiar el y menos Ajá. 105 cuartos, no lo agregó del otro lado o se puede hacer solo así. Bueno, cabal, lo que dice Javi es una excelente duda. ¿Por qué solo se le puede agregar de un lado? En realidad no es algo de una ecuación, es algo de un proceso matemático. Supongamos que nosotros tuviéramos menos x más 6. Bueno, si tengo esto de acá y yo lo quiero cambiar de signos, yo sé que el proceso está claro. Pero si yo lo quiero cambiar de signos, miren, le coloco el signo menos y este se vuelve positivo y este se vuelve negativo. Pregunta, ¿alteré la ecuación? Es decir, ¿esto es igual que esto? ¿Sí o no? Sí, Exacto, sí es igual. Porque menos por más me hubiera dado ¿qué? Menos. Y menos por menos me hubiera dado ¿qué? Más. Al ser lo mismo, no altero la ecuación. Entonces se lo puedo hacer a un solo lado. ¿Está más claro, Javi? sí,
No me convenció ese sí, Javi. Eh, sí, sí, se lo podemos hacer en efecto a un solo lado de la ecuación. Esto nos sirve nosotros si lo hemos utilizado en factorización, ya lo hemos utilizado otras veces, pero de igual forma no está mala la idea poderlo recalcar. Miren, esto ya es la respuesta que me está pidiendo. Encuentre la ecuación particular de la parábola, ya sabemos qué es esto, pero agreguémosle algo más. Y su foco, y su foco. Cuando me dicen y su foco, ¿qué me está diciendo? Puede ser en una la coordenada o puede ser solo el punto P. En este caso pidamos el punto P. Para el punto P yo digo, bueno, este de aquí, ¿quién es en mi ecuación? El menos un quinto, ¿a quién me representa? Aquí. El, Ajá. ¿cuál preguntó? El menos un quinto, ¿a quién me representa aquí en la ecuación particular? AP. A 4P. ¿Sí? A 4P, juntito. Eso es lo que representa el menos un quinto. Entonces, si yo quisiera determinar, ya sé que ese 4P es un quinto, pero quiero solo la distancia. ¿Qué hago? Pues despejo para P. Es decir, el 4 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y 4 por 5 son 20. Y ya tengo la distancia P. Mucho ojo, cuando hablamos que P es una distancia, no quiere decir que exista una distancia negativa. Al contrario, esta es una distancia nada más. No es necesario que sea negativa, se le conoce como que no tuviera un signo de por sí. Y ahí la tenemos, ¿sí? Miren, menos un quinto y un veinteavo. Ahí, ni más ni menos, eso es lo que tenemos. Entonces, miren, encontramos P. Más aún, podemos graficarla. Entonces, grafiquémosla. Miremos qué es lo que sucede. Tal vez vamos a aprender a graficar con otra y con otra que tengamos, por el hecho de que es mucho más práctico y mucho más simple. Supongamos que vamos a graficar esta de aquí, la que tenemos aquí sobre el rojito, ¿sí? Entonces, para graficar esa, obviamente hacemos nuestro plano cartesiano. Y ese justamente lo tenemos acá, miren, Y. Y esto para mí es X. Entonces aquí lo tenemos. Veamos qué es lo que sucede con este. De primero ubiquemos nuestro vértice. El vértice me dice que está en 3 y en 2. Ah, bueno. Ya sabemos de que nuestro vértice está en 3,2. Ya sabemos que es positivo. Entonces, me muevo en X, ¿cuánto? 2, 1, 2. Me voy a mover 2 en X. Y en Y, ¿cuánto me estoy moviendo? 3. 1, 2, 3. ¿Por qué me estoy moviendo de forma positiva? Porque al sacarlos de la ecuación cambian de signo y al meterlos también cambian. Excelente, buenísima respuesta, es cierto. Y tanto al sacarlos como al meterlos de la ecuación me van a cambiar de signo. Entonces, como me cambian de signo, me es más práctico hacer esto. Bueno, ¿qué otra cosa necesitamos? Ya sé eso. Si es en Y, abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Abre específicamente así como les dije. Puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Quién me dice por qué lado va a abrir? Me lo dice P. ¿Quién es mi P acá? El 12. Sí, eso es 4P. 12. Ajá. El 12 es 4P. Y si está positivo, abre Izquierda. hacia la derecha. ¿Sí? Si es positivo, abre hacia la derecha. Y si es negativo, abre hacia la izquierda. En este caso, miremos, está positivo. Entonces va a abrir hacia la derecha. Venimos, toca, abre y se va. Ya vieron, está de lo más sencillo del mundo poder, ¿qué cosa? Graficarlo. Ahora ubiquemos mi foco. Mi foco ya sé que está Pues exacto. está a 12 y como en Y no se mueve, sería 12, 3. Excelente. No está nada mal el análisis, me gusta. Solo pongámoslo para que ustedes lo tengan. Primero, el centro. Sabíamos de que el centro estaba en 2,3, ¿ah? Aquí ya lo tenemos. Este va a ser mi centro.
Este va a ser mi centro. Ahí ya lo tenemos, miren, está bonito el centro. Lo vamos a tener justamente de este lado, acá. Y aparte de eso, ahora tenemos que ver el foco. El foco se sitúa más o menos por acá. Es decir, está adentro. Pero ¿cuán adentro está? Miremos. Aquí tengo mi P, miren, mi P es de 3. Igual la hubiera podido sacar. Sería 12 dividido entre 4, 3. Eso es indiferente. Y son 3 unidades hacia la derecha, ¿va? Porque es hacia donde abre. Entonces vengo, me corro 3 unidades para acá. Y mi foco realmente está a 3 unidades acá. Más. Si aquí estaba en 2 y me moví 3 unidades, ¿en dónde estoy? En 5. Excelente, es cierto, estoy en 5. Entonces, mi coordenada cambió justamente solo en X. X, tal cual como dijo Javi, cabal. Y solo cambió en X. Y ahí tengo mi coordenada del foco, ¿eh? ¿Y Y, por cómo sabe que se movió solo 3? porque eso es lo que me dice. Acá está bien. Este valor de 12 de acá, sabemos de que eso, ¿qué representa dentro de mi ecuación particular? ¿Representa qué? 4P. Exacto. Y si despejo la P de ahí, ¿cuánto? Lo divide y le queda 3. Exacto. Y sabemos que P es la distancia del foco al vértice y del vértice a la directriz. ¿Estuvo claro por qué me moví 3? Ajá. Y la directriz sería X menos 1. Excelente. Es tan fácil como restar números, ¿ah? Mire, Sí. exacto. Miremos cuánto me hubiera movido. Si de acá me muevo 3 para la izquierda, es decir, de aquí para acá está la P, que me moví 3. Nuevamente, 3 para la izquierda. Y si me muevo 3 para la izquierda, cabal voy a obtener de que estoy en el valor de menos 1. En el valor de menos 1, cabal, yo me encuentro que me moví otros 3 para acá. Entonces, como me moví otros 3, la directriz la voy a poner con otro color. Esa directriz viene de acá y se va a mover así, miren. ¿Y en dónde se encuentra esa directriz? Cada vez, miren, la directriz está cortando ¿qué eje? El eje X. Como corta el eje X, ya sé que se va a llamar X es igual, en este caso, a menos A 1. menos 1. Así es, y miren, ahí tengo la ecuación completita. ¿Quién me dijo cómo hacerla? Esta de acá. ¿Utilicé esta de acá? Nunca. ¿Por qué la piden? Ni idea. Realmente con esta se puede hacer todo. ¿Saben por qué piden esta? Porque ellos utilizan un método llamado método de ploteo. Para mí el método de ploteo, perdonen, voy a parar ahí a la grabación.